ser posible. A ver, vamos a ver el tema del servicio público. Fíjese que la misma Constitución nos señala los derechos a salud y educación, por ejemplo, para poder ir comparando. Y por supuesto que se los señala, se los describe, y lo que hacen las leyes respectivas es que este derecho tenga concreción. No seguir en el discurso del derecho, sino que este derecho tenga algún nivel de concreción. Y eso lo hace a través de la entrega de los servicios de salud. La salud se convierte entonces en un servicio público que puede ser entregado, sea por instituciones privadas o sea por instituciones públicas, pero hay una norma, hay un ministerio que es regulador, hay entes de control respecto a la salud, los cuales van estableciendo sus responsabilidades y sus ámbitos. Y en este mismo ejemplo, también hay sanciones administrativas para quienes incumplen, y también, dependiendo de la gravedad, pues hay otro tipo de sanciones que estarán estipuladas en el Código Civil o en el Código Penal. En la misma lógica, una vez que se ha determinado a la comunicación como un derecho que es parte esencial de lo que del aporte que hace esta ley a la sociedad, dejar de ver a la comunicación como una mercancía únicamente y elevarla a una calidad de derechos. Y en términos de los derechos, la ley lo que viene a decir es quiénes son los responsables de ejecutar, de concretar ese derecho, y quiénes también tenemos responsabilidades y deberes frente a esa concreción. Por tanto, al establecer que es un servicio público, se garantiza a la ciudadanía tener posibilidades de un producto, de un servicio de calidad como es la comunicación, con las características que durante la ley se va describiendo, características no solo del contenido informativo, sino de las responsabilidades de quienes hacen el sistema de comunicación e información, los medios de comunicación privados, públicos, comunitarios que se detalla, la institucionalidad que se crea, la Superintendencia de la Información y Comunicación y el Consejo de Regulación, de los periodistas, de quienes hacen y procesan información, de todos ellos se establecen sus responsabilidades. Por tanto, se establece entonces y se diseña un sistema que permita que la comunicación del derecho que está escrito en la Constitución pase a la cotidianidad, pase a nuestras vidas de manera cotidiana, con ciertas características que garanticen un ejercicio adecuado. Asambleísta, y sobre todo, fíjese la importancia, solo para cerrar el tema del servicio público. La comunicación, usted que ha sido varios años comunicador, que este medio también ha tenido muchos años trabajando en este campo, la comunicación nos ayuda a construir sociedad. Es lo que llamamos, es un escenario, es una infraestructura, es una plataforma sobre la cual se va tejiendo sociedad, se van tejiendo relaciones humanas, se va tejiendo y construyendo, reconstruyendo o creando cultura. Por tanto, importante que existan normas claras para que eso se haga en beneficio de las mayorías, en beneficio de la ciudadanía. Y eso es precisamente lo que se ha trabajado aquí desde el 2008, que ha sido aprobado en la Constitución. Ese es que es el problema justamente, como ya hay una experiencia sobre este trabajo, como no ha existido la ley, ¿quién es el que ha venido ejerciendo esta calificación de qué es bueno, de qué es malo, de qué sirve o no sirve? La Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, a través de cadenas de televisión, a través de las sabatinas. Entonces, y si el sistema está compuesto por medios públicos, privados y comunitarios, ¿qué ocurre? Que seguramente el superintendente va a tener sus oficinas en el mismo edificio donde están los medios públicos. Es parte del sistema. Ahí también el Consejo de Regulación. Entonces el problema es, la pregunta es, ¿será capaz este superintendente de aplicar la misma vara de la justicia? ¿Será capaz de administrar justicia igual para los públicos, los comunitarios y los privados? Ese es que es el problema de fondo. Por eso los tratados de derechos humanos prohíben la intervención del gobierno, porque se trata de un derecho, de una libertad que debe ser regulada, que tiene que haber responsabilidad, porque hay muchos irresponsables en el ejercicio de este derecho. Pero otra cosa es entregar eso al gobierno. Ese es que es el problema de fondo, y eso es lo que va contra la misma Constitución que se aprobó en Montecristi y contra los tratados internacionales. Mire, en cualquier estado, en cualquier país, en cualquier organización social, el Estado tiene que ser el garante del cumplimiento de los derechos. Si no, ¿por qué no hay cuestionamiento para salud? ¿Por qué no hay cuestionamiento para educación? Quizás porque algunos de servicios de salud o lo que es de salubridad, agua potable, alcantarillado, no son rentables, y ahí entonces no enfocamos todas nuestras balas. Pero es que el Estado no es el gobierno, el problema es que es la función todo el ejecutiva. Cuestionamiento. Solo si me deja terminar. Ya, por favor. Ahora sí, en el tema de comunicación, tenemos todo el cuestionamiento respecto a la superintendencia. ¿Y qué pasa entonces con el resto de superintendencias? Resulta que ponemos en cuestionamiento la superintendencia de bancos y compañías,
compañías, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que acaba de hacer un buen trabajo, doloroso, al haber descubierto una situación irregular en una cooperativa con importante número de socios, pero llega, determina y sanciona y actúa precautelando los intereses de la ciudadanía. De eso se trata las superintendencias. No hay que tenerle miedo al control. No hay que tenerle miedo a la regulación. Son normas que se establecen para que la sociedad comprendamos en qué ámbito nos desenvolvemos y a quién tenemos que responder. Asambleísta, el asunto es que objetivamente, cuando se habla del Estado, uno está hablando de varias funciones del Estado. Pero en todos los casos aquí, en la ley de educación superior, en la ley de comunicación ahora, en todas las leyes, el Estado termina siendo la presidencia de la República, o sea, un funcionario nombrado por el presidente. Entonces ese es el problema. Eso va contra otro principio básico de la Constitución, que es la división de las funciones. Hay una función para administrar, otra función para juzgar, otra función para legislar. Incluso los que legislan deben controlar que se cumpla bien la ley. Y eso tampoco se cumple. Entonces ese es el problema. Como usted mismo lo dijo, ya son desde el 2008, 5 años. Entonces si hemos visto 5 años una realidad, y si hay esta ley, uno dice, bueno, si tal como está escrita y con todo lo que ha pasado en los 5 años, ya sabemos lo que va a pasar. Eso tampoco quiere decir que por eso debe haber autocensura. Ya los que quieren autocensurarse, hay que hacer las cosas bien hechas, y ese es el problema de fondo. Pero una ley tiene que ser compatible con la Constitución. Usted lo ha dicho, ya sabemos lo que está pasando en este país. En este país lo que pasa es que los niños cada vez tienen más acceso a la educación, a la salud, a los derechos que han sido consignados en la Constitución y que los vamos trabajando y operando desde las instancias y desde las 5 funciones que fueron determinadas en la Constitución. Eso es lo que va pasando en el país. En el mismo artículo, en la misma Constitución, en el artículo 213, se señala en qué función están las superintendencias. Esas están en una función, creo que es la 5ª función del Estado, en una de las 5, en la que su objetivo es fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, en este caso sobre los derechos de comunicación. En esa misma lógica, dependiendo del tipo de derechos, se crean las diferentes superintendencias. Por Constitución y por la misma disposición constitucional se señala que quien nombra al superintendente o a la superintendenta es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero de una terna que presenta el presidente. Una terna del presidente. De una terna que presenta el presidente. Esta disposición fue aprobada por la mayoría del pueblo ecuatoriano y sabemos que a algunos no les gusta, pero es lo que se ha aprobado por el pueblo ecuatoriano. Así que nosotros funcionamos con esas normas, con esas reglas, con esa regla de la democracia en la cual se va construyendo este proceso. Y como usted dice, en 6 años sí hemos visto lo que está pasando. En 6 años hemos visto que disminuye la pobreza, que disminuye la desigualdad, gracias a toda una estructuración institucional, a toda una estructuración normativa, a una construcción social que va permitiendo que en este país tengamos resultados tan duros, sostenidos y maravillosos como son disminuir la pobreza, disminuir la desigualdad. Y hacia eso vamos apuntando. Bueno, pero esos son otros temas y en estos 6 años han habido muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Entonces, nacional. Por eso es que hay que analizar cada cosa. En todo caso, esta ha sido la posición de Jimena Ponce, asambleísta de Alianza País, a que agradecemos su participación en Contacto Directo. Estefi.